Los temas de actualidad en el sector económico y cooperativo del Oriente Colombiano. Aquí en Contacto.com. Espacio de la comunidad económica, cooperativa y solidaria en el Gran Santander. Televidentes del Gran Santander, bienvenidos a Contacto.com, el espacio del sector cooperativo y solidario del Oriente Colombiano. Aquí les contamos paso a paso qué hace el sector cooperativo de nuestros departamentos para seguir adelante pese a la situación de la pandemia por el COVID-19. Bienvenidos. Carlos Julio Mora Peñalosa, presidente de Confecop Norte, con los tips especiales para Contacto.com. El periodista Luis Sánchez en los especiales desde Bogotá. Todo esto y mucho más aquí en Contacto.com. El presidente ejecutivo de Confecop Norte, el doctor Carlos Julio Mora Peñalosa, nos tiene la siguiente información aquí en Contacto.com. Le contamos que la primera asamblea regional o de distrito que se llama fue la de La Equidad. Es una entidad aseguradora del orden nacional que maneja las aseguradoras generales y la aseguradora de vida, donde hemos visto cómo le metió la mano al bolsillo para la pandemia el gobierno, fue en la parte de riesgos, donde las administradoras de riesgos pues tuvieron que hacer unos aportes grandes para entregarle a las entidades de salud unos materiales de bioseguridad y también para atender algunos casos, y en estos casos, por ejemplo, todo lo que tenía que hacer con las licencias que se daban por la enfermedad del COVID. O sea que a la equidad estuvo por el orden de 18.000 millones de pesos, haciendo un aporte bastante grande en esa materia. Lo mismo en la parte del SOAT, también fueron obligados todos las aseguradoras que manejan SOAT a devolver una parte para atender problemas de pandemia. Y en lo que tiene que ver con vehículos, pues en vista de que estuvieron un tiempo parados, pues se optó porque cada aseguradora asumiera unas políticas de cómo iba a ser una devolución. Pues la mayoría de las aseguradoras tomaron el camino de, rebajarle unos meses o darle unos meses gratis más de la asegurabilidad de sus vehículos. En lo demás, pues la aseguradora viene prestando unos excelentes servicios, cubriendo todas las necesidades del aseguramiento de la población colombiana. Y en la fundación, pues se viene trabajando y se dio cumplimiento a los programas como el concurso de oratoria, la pintura, todos los concursos que hace la fundación, que nosotros incluso en Fomanor hacemos una extensión de esos concursos para poder participar nosotros en los concursos de la equidad. Invitamos este año a todas las cooperativas y fondos de empleados que se empiecen a preparar ya para el concurso de oratoria, pintura, el concurso de danzas que lo están haciendo ahora. Ustedes, los periodistas cooperativos, también hay el concurso, el del medio ambiente, el de la mujer cooperativa, en fin, hay una serie de actividades que hace la Fundequidad para beneficiar a las cooperativas y fondos de este país. Y también comentarles que pues en el equipo de fútbol, pues el año pasado terminamos muy bien, terminamos dentro de los 4 primeros, tuvimos como dicen, a un pelo, como lo decimos aquí en el norte de Santander, ¿no? A un pelo de pasar a la final. Bueno, y este año, pues afortunadamente nuestro equipo ha iniciado supremamente bien
Vamos con 8 puntos, estamos dentro de los 8. Aspiramos en el día de hoy ganarle a Millonarios en Bogotá y hacer un buen partido. Bueno, también en el día de ayer tuvimos la asamblea de ANALFE, la de la zona centro, que está de Bogotá y otros departamentos que hacemos parte de esa zona central. ANALFE, como resultado del año inmediatamente anterior, pues se trabajó en la ley de vivienda, que ya fue sancionada este año por el presidente de la República. El sábado anterior mencionaba que un miembro de FECODE está también interesado en participar y que participemos todos unidos para la reglamentación de esa ley de vivienda, donde nos permiten a los fondos y a las cooperativas tener acceso al subsidio de vivienda. Entonces, vamos a seguir trabajando en ese orden de ideas. También el proyecto de ley que ya dio su curso en la Cámara y es el de la revisión de las libranzas, donde defendemos el ahorro de los asociados y también se va a establecer unos nuevos parámetros para que la ley de insolvencia afecte lo menos posible a las cooperativas y a los fondos de empleados. Vamos a unos mensajes de interés aquí en contacto.com, recordándole que para ganarle la batalla a este enemigo invisible, el coronavirus, debemos guardar los preceptos que nos ordena el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Ya regresamos con más de contacto.com. Más de 35 años de solidez y confianza, mejorando la calidad de vida de nuestros asociados. FOMANOR, Fondo de Empleados del Estado y Educadores Privados. Don Leonidas no ha hecho sino hablar de su funeral. Llegó más contento que niño estrenando patines. Pues es que con un funeral organizado en Los Olivos, cualquiera. No pierden detalle, que la sala, la atención a las visitas, las flores, la música, son una maravilla. ¿Y esa maravilla de dónde salió? ¿Pues de dónde? ¿De Los Olivos? No, yo así me muero 2 veces. Funerales Los Olivos. Asistimos con sentido humano. Cumplimos 30 años realizando los sueños y las metas de nuestros asociados. Fotranorte, Fondo de Empleados y Trabajadores de las Empresas Industriales y de Servicios del Norte de Santander. Tú tienes una ilusión que se hace realidad, solo en Caja Unión. Somos tu apoyo para vivir, donde tus sueños se hacen realidad. Somos Caja Unión. Caja Unión es para todos. A esta hora del día, estimula tu sentido del gusto disfrutando de un delicioso Café Mora, orgullosamente norte santandereano. Café Mora, el café que enamora. Estamos comprometidos con la transformación de los colombianos. Fomentamos la cultura de previsión y brindamos servicios de protección a las personas, sus familias, sus bienes y sus empresas. Estamos comprometidos con el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Fomentamos el deporte y generamos acciones que garantizan el porvenir de nuestro entorno. Equidad Seguros, una aseguradora cooperativa con sentido social. En contacto.com, el espacio del sector cooperativo y solidario del Oriente Colombiano, presentamos información de interés general. En inicio vamos a arrancar con el SOAT.
el SOAT tiene una particularidad esencial y es que es un seguro obligatorio por ley. En el Estado colombiano existe la ley que nos obliga a tener la responsabilidad de adquirir un SOAT y de no tenerlo nos incurre en una multa de 30 salarios legales diarios vigentes, ¿sí? Y la inmovilización de nuestro vehículo. ¿Qué es el SOAT? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo compramos? Primero que todo, para garantizar la atención médica, los implementos médicos, los tratamientos y demás de cualquier herido en un accidente de tránsito. Llámese conductor, llámese pasajero o llámese tercero que esté transitando en la vía en el momento en que se ocurra el impasse. Los SOAT tienen también una particularidad y es que las aseguradoras tenemos la obligación de girar un dinero al sistema ADRES, que es el encargado de administrar la salud. ¿Para qué? Para que en caso de que suceda un evento y este evento o las personas involucradas en el evento no tuviesen SOAT, la salud pública colombiana asuma toda la responsabilidad del tratamiento médico que requieran estas personas. Normalmente nosotros, las personas del común, adquirimos nuestro SOAT, llámese para moto o para carro, y lo adquirimos sin saber qué nos cubre. Entonces vamos a hablar acá de qué cubre realmente el SOAT. El SOAT cubre cualquier tratamiento médico dentro del esquema o dentro de los salarios mínimos que están contratados dentro de la póliza, ¿sí? ¿Cuánto es ese tope? Este tope son 800 salarios mínimos legales vigentes según resoluciones actuales y ley actual, ¿sí? También tiene unos 10 salarios mínimos legales vigentes asignados al gasto de traslado. Entonces vemos normalmente esta situación en la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, que llegan 2 o 3 ambulancias. ¿Por qué sucede esto? Porque ellas ya saben cómo cobrar. También tiene unas coberturas que son exclusivas de la incapacidad producto de este accidente, la invalidez total y permanente, o el fallecimiento y gastos funerarios. Normalmente las personas no conocen en amplitud cuáles son todas las coberturas del SOAT y muchas veces sufren el accidente y como no tienen SOAT, por X o Y motivo, incurren en utilizar el SOAT de otra persona. Esto es algo muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué explico esto? Porque si usted presta su SOAT para atender otro siniestro que usted no ocasionó, ¿qué pasa? Ese SOAT es una bolsita. Usted pagó X cantidad de prima y garantiza tanta cantidad de dinero. En este caso, por ejemplo, para gastos médicos son 800 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué es la responsabilidad civil extracontractual? Normalmente la escuchamos y las personas, pues es un término técnico. Claramente las personas del común no entendemos si no tenemos el conocimiento acerca de seguros. Entonces, ¿qué es la responsabilidad civil extracontractual? Que es la responsabilidad que nace en el momento en que yo le ocasiono un daño a un tercero. Eso está muy común en Colombia ahora y hasta los perritos tienen responsabilidad civil. O sea, si tengo mi mascota, eso también me genera a mí la necesidad de tener una póliza de responsabilidad. Las personas que dicen, yo no tengo un seguro, yo no quiero comprar ese seguro, si es voluntario, como el del carro. Listo, no hay ningún inconveniente, por eso se llaman seguros voluntarios. Pero ¿qué sucede? Si sucede el evento, yo tengo que tener dentro de mi patrimonio ese dinero ahorradito para pagárselo a esa persona, ¿sí? Porque sí o sí me van a perseguir y sí o sí va a ser un inconveniente, no solamente para mí, sino también para mi familia, porque recordemos que la responsabilidad civil, si la persona llegase a fallecer, va heredada, va dentro de la herencia. Entonces, cuando van a hacer la sucesión, si existen demandas de responsabilidad civil o ya una sentencia, el juez lo va a incurrir dentro de las deudas de ese patrimonio. Estamos presentando Contacto.coop, el espacio del sector cooperativo y solidario del Oriente Colombiano. Les recordamos usar el tapabocas, lavarse las manos. Si no tiene que salir de casa, quédese, prevenga la propagación del COVID-19. En segundos regresamos. Más de 35 años de solidez y confianza, mejorando la calidad de vida de nuestros asociados. Fomanor,
Fondo de Empleados del Estado y Educadores Privados. Cumplimos 30 años realizando los sueños y las metas de nuestros asociados. Fotranorte, Fondo de Empleados y Trabajadores de las Empresas Industriales y de Servicios del Norte de Santander. Oiga, don Leonidas no ha hecho sino hablar de su funeral. Llegó más contento que niño estrenando patines. Pues es que con un funeral organizado en Los Olivos, cualquiera. No pierden detalle, que la sala, la atención a las visitas, las flores, la música, son una maravilla. ¿Y esa maravilla de dónde salió? ¿Pues de dónde? ¿De Los Olivos? No, yo así me muero 2 veces. Funerales Los Olivos. Asistimos con sentido humano. Tú tienes una ilusión que se hace realidad. Solo en Caja Unión somos tu apoyo para vivir, donde tus sueños se hacen realidad. Somos Caja Unión. Caja Unión es para todos. A esta hora del día, estimula tu sentido del gusto disfrutando de un delicioso Café Mora. Orgullosamente norte santandereano. Café Mora, el café que enamora. Desde la capital de la República, el periodista Luis Sánchez tiene la siguiente información de interés para el sector cooperativo y solidario. Así es, Carlos, un solidario saludo para usted y para los televidentes a nivel nacional. Vamos con la frase de la semana. La vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Mario Benedetti. Ahí les dejo la inquietud. La nueva ley de vivienda incluyó por primera vez al sector de la economía solidaria dentro de la política pública de vivienda. Sin embargo, algunas cooperativas financieras ya manejaban la línea de crédito de vivienda con recursos propios. Y una de las cooperativas que más ha incursionado en este tema es Confiar. Por ello, hemos invitado hoy al señor Osvaldo León Gómez. Él es el líder de la plataforma solidaria Confiar, quienes han desarrollado una serie de proyectos interesantes, como por ejemplo el Círculo Virtuoso de Vivienda Confiar y el proyecto Siembra. ¿Pero de qué se trata? ¿A cuántas viviendas han financiado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Han hecho convenios? Eso nos los cuenta el señor Osvaldo León Gómez. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que hay que decir de este círculo virtuoso de la vivienda en Confiar, que nos lleva por ese camino de construir hoy 2.000 viviendas en el barrio París de la ciudad de Medellín, es que Confiar hace unos 10 años está interviniendo de manera decidida en la financiación de viviendas de interés social, con una cartera que hoy supera los 325.000 millones de pesos. Y para consolidar mucho más esa acción, que es producto de una alianza con el Ministerio de la Vivienda, que pone cotas iniciales o subsidios de Mi Casa Ya, de las cajas de compensación, incluso de los municipios, hemos venido implementando diferentes alianzas con constructores que nos permiten adelantar proyectos como estos. En una primera etapa, Siembra Ya construyó en el año 2020 300 soluciones. En este 2021 construiremos 400 más, que nos llevarán a finalmente a tener más de 2.000 soluciones para 2.000 familias, en acrecentar esa suma, que ya son más de 25.000 familias que han tenido la posibilidad, gracias a Confiar y a todas estas alianzas, de poder tener vivienda y salirnos un poco de lo que ha sido la tradición en el sector cooperativo. Crédito para consumo. Hacer crédito para vivienda es acrecentar el patrimonio y permitirle a muchas familias que cumplan los sueños de tener una vivienda propia. 25.000 viviendas financiadas en 10 años. Un excelente logro. ¿Y cómo ha sido la experiencia de desarrollar créditos hipotecarios? Y ahora, con los beneficios del gobierno logrados con el esfuerzo del sector de la economía solidaria, jalonados por los gremios de fondos de empleados como ANALFE y de las cooperativas de ahorro y crédito y financieras como FECOLFIN, se puede decir que enhorabuena por aquellas familias cooperatizadas que van a adquirir vivienda. Enhorabuena. Bueno, hemos logrado, gracias a una experiencia que yo digo es muy importante, las cooperativas financieras, que no es solamente Confiar,
tanto Cotrafa como Cofinea han hecho un esfuerzo muy grande también de hacer desarrollo de crédito hipotecario, incluso crédito a constructor. Yo creo que esa experiencia ha sido muy importante para que en la reciente expedición de la Ley de Vivienda haya entendido el Congreso de la República que era sustancial incluir las cooperativas de ahorro y crédito, que no es solamente para hacer la financiación, porque ya muchas incluso tenían crédito hipotecario, sino para poder disfrutar de otros beneficios en materia de subsidios que estaban garantizados solamente para la banca comercial como para las cooperativas financieras, en buena hora, y sobre todo por lo que significa para los asociados de muchas cooperativas de ahorro y crédito que puedan ampliar esa opción de tener condiciones mucho más favorables con la aplicación simultánea de los subsidios, vuelvo e insisto, Mi Casa Ya, cajas de compensación y muchas veces subsidio también de los municipios donde están los proyectos. Así que en buena hora, esta acción que de alguna manera también tiene que ver con las iniciativas de la Federación, que no solamente en este caso, sino en muchos otros, le insiste al Gobierno Nacional de que el cooperativismo de ahorro y crédito es fundamental para integrar a muchos colombianos en el sistema financiero tradicional, pero desde la perspectiva de las cooperativas. Hace algunos días ustedes hicieron entrega de viviendas BIS en Bello, Antioquia, con presencia del ministro de la cartera, el gobernador, el alcalde, varios representantes gremiales. ¿Cuántas viviendas fueron? ¿A cuántas financiaron? Y señor Gómez, ¿usted aprovechó la presencia del ministro Malagón para proponerle algo, para sugerirle algo? Bueno, entregamos 300 viviendas con visita del señor ministro, sino también adicionalmente del alcalde de Bello, de autoridades locales, de cajas de compensación. Había también representación de congresistas que ven en el escenario de la vivienda una muy buena oportunidad para hacer efectiva demostración de la importancia de la política del gobierno nacional en materia de vivienda para los más pobres. En ese orden de ideas, quedamos muy satisfechos de haber podido hacer esta entrega, demostrarle al ministro el compromiso que tiene confiar a través de este proyecto de seguir incursionando en materia de vivienda. Le mostramos los avances importantes que hemos hecho de las 400 que hacen parte de la segunda etapa y adicionalmente convocamos al ministro a que nos ayudara en una gestión muy importante, que es una gestión con Findeter, que tiene recursos para que las instituciones, como el caso de Confiar, podamos redescontar a plazos amplios la financiación que le entregamos finalmente a nuestros asociados, que incluso la ley de vivienda está proponiendo ampliación de plazos hasta 30 años y de alguna manera a nosotros nos sorprende que Findeter nos está recortando los plazos de 15 a 12 años para créditos en pesos. Insistimos al ministro, aprovechando su llegada a Siembra, para que por favor insista a Findeter en la importancia de ampliación de los plazos y otra situación que es definitiva para que las cooperativas podamos hacer una mejor gestión, reducción de las tasas de interés que hoy son bastante altas, las tasas a las que redescontamos las cooperativas financieras y quienes hacen uso de estos recursos, que es del 8,95, que es una tasa realmente muy alta si tenemos en cuenta que el crédito finalmente llega a tasas menores al 12% a los compradores, donde el margen es realmente muy pequeño para Confiar, adicionalmente de que corremos con todo el riesgo. Esto de hablar de que corremos con todo el riesgo es que si un crédito se pone moroso o se siniestra, es la cooperativa la que asume la responsabilidad y tenemos que honrar en cualquier caso, sin pérdida para Findeter, el pago de esta obligación. ¿Y qué le respondió Findeter? Porque sabemos de la carta que usted le envió al ministro abogando precisamente para que bajaran los intereses, para que ampliaran los plazos. ¿Qué pasó? ¿Qué le respondió? Bueno, gracias a que muchos de los congresistas avalaron nuestra petición, la respuesta de Findeter fue inmediata, casi que a los 2 o 3 días, reafirmando de que la fijación de las tasas actuales se mantiene vigente. Vuelvo e insisto, es demasiadamente alta si tenemos en cuenta que hoy las tasas de captación están definidas por un DTF que no llega al 2%. Entonces, entre el 2 y el 8,95 hay un margen muy importante de 7,95 a favor de Findeter, cuando las cooperativas que intermediamos esos recursos colocamos al 12. Es decir, finalmente gana mucho más Findeter que el intermediario financiero, que es el que origina el crédito y corre el riesgo.
Por lo tanto, persistimos en la invitación a Findeter que es necesario revisar las tasas y por fortuna ya hoy los congresistas también han dicho si es necesario volvemos a coadyuvar esa petición, máxime que ahora no solamente serán las cooperativas financieras, sino el conjunto de las cooperativas de ahorro y crédito que podrán acceder a esos recursos, que podrán acceder a la política de subsidios para que de verdad sea mucho más consistente lo que aprueba el gobierno nacional en materia de la ley de vivienda y lo que define un banco que corresponde también al resorte del gobierno nacional. Bueno, ojalá Findeter y el ministerio, que son el gobierno, los escuchen y le den solución a las propuestas, a las sugerencias que ustedes hacen. Es Osvaldo León Gómez, el líder de la plataforma solidaria Confiar. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Luis, muchas gracias por la entrevista, que es muy importante para que el cooperativismo colombiano y la opinión nacional se entere de la importancia que le estamos dando a la vivienda y de la intención que tenemos de ser aliados para que nuestros asociados y los territorios puedan avanzar en resolver esa necesidad tan urgente de muchas familias colombianas de tener una vivienda propia. A ustedes, amables televidentes, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares a través del canal TRO. Les invitamos desde ya para el próximo jueves. Continúen en nuestra sintonía. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria, escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha, los senderos de la tierra y los caminos del alma, nos alimenta el pasado y el presente nos levanta y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.